Bueno, muy buenas, pero muy buenas tardes. Nuevamente aquí respondiendo algunas preguntitas que nos hacen nuestros seguidores. Dice aquí una pregunta un poquito larga, se las voy a leer. Profe Barría, explíquenos con todo este asunto que se está dando del presupuesto del Estado y estas discusiones que casi se van a puños en la Comisión de Presupuesto. ¿Por qué unas entidades, dice, tienen mayor presupuesto que otras? ¿Por qué a unas les dan más dinero que a otras? ¿Por qué es que el tema del aeropuerto de Tocumen está ahora debatiéndose su privatización en torno a este debate presupuestario? ¿Qué es eso del déficit fiscal? ¿Qué es eso de la ley del tope del déficit fiscal? Explíquenos, por favor. Bueno, vamos a ordenar un poquitito las ideas. Primeramente, es importante explicar lo siguiente. Ya nosotros en un video que pueden ver aquí mismo en mi canal de YouTube hemos hablado un poquitito de los conceptos de presupuesto, presuponer algo, no tener nada fijo. Ahora vamos a tener que entrar un poquitito a entender de dónde entonces sale ese supuesto dinero, esos supuestos recursos que deben ingresar al Estado para poder armar el presupuesto y qué es eso del déficit y lo demás. Primeramente, ya aclaramos que el presupuesto en la República de Panamá es una ley que se aprueba en la Asamblea y que hay dos elementos o dos posibilidades, ¿no? Alternativas a la aprobación normal que se dé entre la propuesta del Ejecutivo, ¿sí? Y la aprobación de la Asamblea, que es lo que contempla el artículo 277. ¿Cuáles son esos dos supuestos? Que pues puede ser, según el 272, que la Asamblea no vote el proyecto de presupuesto. En ese caso, si la Asamblea, según el 272, no vota, o sea, ni siquiera lo llevan a votación, entonces y solo entonces en ese momento es que el Poder Ejecutivo, le voy a poner el artículo aquí en este video, podrá entonces aprobar en el Consejo de Gabinete el presupuesto. Por eso es que ustedes ven que la Asamblea nunca rechaza su derecho a votar el presupuesto, porque esa sería la única manera en la República de Panamá en la que el Poder Ejecutivo podría aprobar el presupuesto sin la intervención de la Asamblea, que ésta no lo vote. Y el segundo supuesto, que es el artículo 273, que también les estoy poniendo aquí, es cuando la Asamblea Nacional rechaza el proyecto de presupuesto, es decir, lo vota en contra. En ese caso, entonces entrará en vigor el presupuesto de la vigencia anterior. En Panamá, las vigencias presupuestarias son por año y van del mes de enero, 1 de enero al 31 de diciembre, y son leyes de la República con vigencia de solo un año. Entonces, estos dos supuestos son los alternativos a que se dé el debate correcto y se apruebe la ley de presupuesto antes del 31 de diciembre. Puede hacerse en sesiones ordinarias hasta el 31 de octubre o en sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre. Dicho esto, ahora vamos a analizar la otra parte de la pregunta. Bueno, profesor, ¿y por qué a unas le dan más, otras menos? Por ejemplo, ellos me preguntan en la consulta que me hacían aquí en las redes, que estaban viendo que el Canal de Panamá tenía 5.6 millones de dólares en presupuesto y que el Seguro Social 7,3 mil millones. 5.6 mil millones y 7.3 mil millones. Lo primero es que esto les enseñaba yo a mis estudiantes. La gente cree que la Autoridad del Canal de Panamá o el canal es la empresa más grande del país o la que más dinero ingresa. Pues no, es el Seguro Social. De eso vamos a hablar en otro video, porque ese tema de que el seguro está quebrado y esto, ahora yo voy a hablar un tema del déficit. Casi 2.000 millones de dólares más ingresan en el presupuesto del Seguro Social que en el de la ACP. Aquí se los estoy poniendo, miren las imágenes que salen en pantalla de el presupuesto planteado por el Seguro Social, incluido en el presupuesto general de la Nación, y el presupuesto planteado por la Autoridad General de Panamá, que no está en el presupuesto general de la Nación, en parte por una distorsión constitucional, histórica, y de eso hablaremos también en otro video, y a la ACP se le aprueba un presupuesto aparte, pero al final parte de los ingresos de la ACP entonces van a las arcas del Estado, los aportes que hace la ACP a los fondos públicos, y esos sí están en los presupuestos de ingresos del Estado panameño.
¿Qué ocurre? Que el presupuesto se compone en grandes rasgos, no vamos a entrar al detalle, en ingresos y egresos. ¿De dónde salen los 30.000 millones de dólares que está hablando ahora el ministro Chapman? ¿Sí? Es decir, ¿de dónde ingresan y en qué se gastan en un año? Ese es un dinero que tiene que entrar en un año y gastarse en un año según las normas presupuestarias panameñas. Porque si no se utiliza, entonces, aunque el dinero quede, ¿sí? Entonces cae en vigencia expirada y es dinero que queda en las cuentas, pero no se puede utilizar porque era de la vigencia anterior, es decir, del presupuesto anterior. Cuando usted ve entidades como las que acabo de mencionar, el Seguro Social, la ACP, pero también el Registro Público, la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y muchas otras entidades públicas, los presupuestos de estas entidades, que son, además de autónomas, también de eso vamos a hablar en un video mío que explico el tema del gobierno central diferente a las entidades autónomas, además de autónomas presupuestariamente, son autónomas financieramente. ¿Qué es eso, profe? Que tienen su propio presupuesto, pero que generan sus propios recursos. A diferencia del gobierno central, entiéndase, los ministerios, que en términos generales son 100% subsidiados. No generan ni un centavo, o si lo generan, entonces es muy poco con respecto a lo que se gasta. Entonces, estas entidades autónomas financieras, como el Seguro Social, como la Autoridad del Canal de Panamá, como el Registro Público, como la Autoridad de Tránsito y Transporte, como la MP y muchas más, su presupuesto obedece a un plan de negocio interno de estas entidades, donde ellas, producto de los servicios o actividades que realizan y que ya además tienen una trayectoria histórica más o menos calculadas, ellas, al hacer su presupuesto, plantean: es que yo voy a generar en ingreso 100 millones, voy a generar en ingresos 50 millones, o como dice el Seguro y la ACP, voy a generar, dice la ACP, 5.6 mil millones en el 2025, dice el Seguro Social, yo voy a generar 7.3 mil millones. Entonces, allí el Estado no puede ni quitarles ni ponerle, porque es la entidad la que te está diciendo que eso les va a ingresar. Como es un presupuesto, puede ocurrir o no ocurrir, pero en términos generales, estas entidades ya llevan unos parámetros razonables. Distinto es el presupuesto del gobierno central y de otras entidades como el Poder Judicial, la Asamblea Nacional y muchas otras también semiautónomas o autónomas presupuestarias, pero que no generan ingresos. Sus presupuestos, los de esas entidades, casi todo es solo de gastos, porque ellos no tienen ingresos. Es decir, por ejemplo, por decir algo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Seguridad, prácticamente no tienen ingresos. Entonces, cuando ustedes escuchan el presupuesto de ellos, aunque es por miles de millones a veces con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, es 100% subsidiado por lo que generan otras entidades o los impuestos o otros aspectos que les voy a mencionar. Entonces, cuando un presupuesto se hace, es una amalgama entre entidades que producen y entidades que no producen. Después podemos ir a un debate, me explico, pero profesor, que esto es injusto, entonces que el Registro Público y la ACP y el Seguro Social y otras, si fuera el caso, tengan que con parte de su dinero subsidiar al gobierno central. Algunas sí y otras no. Por ejemplo, los fondos del Seguro Social no deberían ir a ninguna otra entidad. ¿Ven qué complejo? ¿Sí? Por ejemplo, los fondos de la Autoridad del Canal de Panamá, lo que ellos destinan para aportes al Estado debe ir al gobierno central. Lo demás no, es para operaciones. Y hay otras que casi el 100% de lo que ingresan sí les va al gobierno central. Entonces, es allí donde se trata de ordenar el presupuesto, pero viene otro gran problema. ¿Cuál es el otro gran problema que se tiene? Que el tema del déficit, que me preguntan, ¿qué es eso? Bueno, el déficit fiscal, como verán aquí en algunas definiciones que estamos poniendo de algunos diccionarios económicos, etcétera, que lo definen muy bien. El déficit se da cuando un Estado, en este caso Panamá, sus gastos son mayores que sus ingresos, ya sea calculado, es decir, a propósito, el Estado sabe que nada más va a ingresar 20.000 millones porque todos sus cálculos dicen eso, pero pone 30.000 millones a pesar de que sabe que no va a llegar a 30.000. Entonces pone un presupuesto de 30.000 millones en ingresos, pero sabe que va a tener 20.000. Ese es un presupuesto
calculado con déficit incluido. Miren ustedes qué peligroso esto, y por eso la ley que permite aumentar el déficit. Lo que te están diciendo al plantearte una ley que permite aumentar el déficit es precisamente que ellos saben que no van a llegar y que van a tener que ver de dónde sacan dinero para cubrir ese déficit fiscal, es decir, esa menor cantidad de entrada que tienen versus a la cantidad de gastos que tienen proyectados. ¿Ven cómo es la cosa? Entonces, ¿qué ocurre allí? Los presupuestos de un país ordenado y correcto no pueden estar basados solamente en impuestos. Miren, esa es una gran mentira. Ningún país verdaderamente desarrollado, ¿sí?, puede basarse en solamente los impuestos. Y menos si es un país como Panamá, sin industria, me explico, sin ningún tipo de valor agregado, basado en la economía, sin un sector productivo o extractivo grandemente fortalecido. Eso no lo tenemos. Entonces, el Estado panameño, como cualquier otro Estado, con nuestras condiciones, cada país es diferente. No es lo mismo un país como India o China de 1.500 millones de habitantes, industrias y todo esto, o Estados Unidos con más de 400 millones, o otro país que tenga 60, 70, 80 millones, y además tiene una industria muy poderosa, que Panamá. Entonces, cuando usted tiene un país como Panamá, parte de los ingresos, está bien, deben ser los impuestos. Otra parte de los ingresos es las entidades o empresas estatales que por constitución, por eso el título de la Hacienda Pública, el título de Hacienda Pública, que es el título 9, que va desde el capítulo 257 en adelante, explica todos los bienes propiedad del Estado. Entonces, ¿qué tiene que ver el aeropuerto de Tocumen? Está calculado. No tenemos que ser genios para entender. Es que o pides un préstamo basado en qué cosa, en algún tipo de recurso que tengas ahorrado, porque el Banco Mundial o el BID o la IFI no te van a dar dinero en base a que tú no le puedas pagar, o vienen las famosas privatizaciones. Para mí el tema del aeropuerto de Tocumen está siendo puesto en la palestra pública calculadamente, porque es una de las exigencias que les están diciendo para darle préstamo, y tenemos que tener mucho cuidado allí, porque ese tema de que aquí en Panamá hubo privatizaciones, eso no es verdad. Léanse el título de la Hacienda Pública, le pongo aquí algunas imágenes mientras termino de hablar, y se darán cuenta que en la República de Panamá hay muchas cosas que no se pueden privatizar, como las que están compuestas en el artículo 257, 258, 259 y otros. Entonces, ese tema de que la electricidad fue privatizada tanto en su producción como en su distribución, que la telefonía fija, la telefonía móvil fue privatizada, que la internet fue privatizada, no pueden ser privatizados. En Panamá no, porque en Panamá, según el título de Hacienda Pública, son propiedad del Estado inalienable. Eso quiere decir que la única figura es la concesión administrativa, y eso también ocurre con el tema del aeropuerto de Tocumen, porque el transporte público, por eso que ustedes ven los famosos cupos de los taxis, de los buses, porque ustedes creen, eso es propiedad del Estado, el servicio de transporte de todo tipo, aéreo, tren, metro, taxis, buses, el Estado le da una concesión, por eso que tú decías, la concesionaria del transporte público, y esa concesionaria distribuye unos cupos. ¿Qué son los cupos? Una concesión unilateral para que usted use, por eso es que el cupo, eso no se puede vender, toda esa maleantería que hacen muchas veces con el tema del transporte público, de vender cupos en 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000, una locura. Eso está totalmente planteado que es un delito en el Código Penal, y los gobiernos miran para otro lado, porque es el Estado el dueño del cupo. El Estado le permite a usted una herramienta, pero usted no es dueño, usted será dueño del carro, pero no de poder brindar el servicio del transporte público. Entonces el tema del aeropuerto de Tocumen no puede ser privatizado, puede ser concesionado. Entonces lo que aquí parece que se está dando es un tema de que alguien está calculando aumentar el déficit, es decir, pedir préstamo, y como no saben qué poner en garantía, alguien quizás habrá planteado el tema del aeropuerto de Tocumen, yo no lo sé, pero me suena que va por ahí. Y ojo con el tema del seguro social. Todos los gobiernos, desde los militares para acá, ya acabo yo de demostrar, se lo voy a poner de nuevo, que el seguro social es la empresa más grande, 7.000 millones de dólares está ingresando al año. Vayan y busquen cuánto se gastan. Durante décadas han estado financiando el déficit. ¿Con qué cosa? Con los fondos del seguro social. Es decir, al meter el dinero en una cuenta única del Estado, entonces
tú le dices a un organismo internacional, oye, préstame plata, que no te preocupes que yo tengo estos ahorros aquí y yo nunca permito que el Seguro Social de sus 4 programas, o con esto, se gaste todo el dinero